En la W, el reporte coronel. Estamos encima del tema de Arjona. Muchas gracias al oyente. Primer reporte coronel de hoy, reforma a la salud. Segundo reporte coronel, Ecopetrol, noticia en desarrollo. Daniel, comencemos por la salud. ¿Cuál es el plan C? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy, el primer reporte coronel de hoy. Hacia la medianoche de ayer, el gobierno terminó de configurar su estrategia para intentar aprobar la reforma a la salud después de que se retiraran de la mesa de concertación los jefes del Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. Esos tres partidos eligieron en conjunto el año pasado 39 senadores y 72 representantes a la Cámara, que sumados a Cambio Radical, que tiene 11 senadores y 15 representantes, y al Centro Democrático, que tiene 13 senadores y 15 representantes, tendrían las mayorías para hundir la reforma y de paso acabar con la bancada mayoritaria del gobierno en el Congreso construida por Roy Barreras a comienzos de la primera legislatura. Sin embargo, en política no siempre 2 más 2 son 4. Las matemáticas parlamentarias son un poco distintas. Hace casi un siglo, Laureano Gómez acuñó la palabra lentejos para referirse a los conservadores que respaldaron al presidente liberal Enrique Olaya Herrera e hicieron posible la gobernabilidad de un mandatario que no tenía mayorías parlamentarias. La expresión lentejo viene de la historia bíblica de Esaú y Jacob. Esaú era el hijo mayor de Isaac y perdió su primogenitura porque se la vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Pues bien, el gobierno plantea acordar el trámite de la reforma directamente con senadores y representantes, saltándose las jerarquías de los partidos. La estrategia terminó de afinarse hacia la medianoche de ayer. El presidente Gustavo Petro y su ministra de Salud Carolina Corcho creen que el expresidente César Gaviria no maneja en realidad los votos de los 14 senadores y 32 representantes liberales, muchos de los cuales estarían encantados de negociar directamente con el gobierno. Lo mismo piensan que le está pasando a Efraín Fincho Cepeda con los 15 senadores conservadores y 25 representantes a la Cámara. Fincho, el conservador de Barranquilla, llegó el mes pasado a la presidencia del partido después de moverle la butaca al paisa Carlos Andrés Trujillo, quien fue el primer conservador en respaldar a Gustavo Petro. La estrategia le funcionó, pero Fincho dejó pelo en la cerca. Hay un sector de la bancada antifinchista y sobre todo amigo de los puestos que da el gobierno y no de la jerarquía conservadora, como han sido desde hace muchos años los hermanos Godos. Para completar el panorama, Dilian Francisca Toro, según las cuentas del gobierno, tampoco tiene bajo control a los 10 senadores y 15 representantes del partido de la U. Su aspiración a la gobernación del Valle la va a llevar a concentrarse en la política local, mientras que los congresistas de la U quieren seguir teniendo interlocución con el gobierno. En pocas palabras, el presidente y la ministra de Salud empezarán desde hoy diálogos directos con las bancadas de los diferentes partidos. Para algunos, esto presagia una lentejización, un inminente reparto de mermelada. El gobierno, en cambio, sostiene que se trata de devolver el debate sobre las reformas a su escenario natural, que es el Congreso, y no los directorios políticos ni la opinión pública. El presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud Carolina Corcho sienten que se dieron bastante en la concertación con los partidos liberal, conservador y de la U. Según ellos, el articulado se modificó y se agregó un capítulo nuevo para incluir las inquietudes de los partidos. Los voceros de las colectividades políticas sienten, en cambio, que el gobierno no hizo ninguna modificación de fondo y que el articulado no refleja el contenido de las discusiones en la mesa. Los jefes políticos dicen que el gobierno no quiere aceptar la figura de la coexistencia de los aseguramientos privados, público y mixto. El gobierno es intransigente en que la figura que están planteando no es propiamente de aseguramiento privado, sino una extraña combinación en donde el privado asegura, pero el reasegurador real es el Estado, con lo cual siempre gana el privado.
Cuando le va bien, se lleva las ganancias, y cuando le va mal, los contribuyentes pagan. En definitiva, en la visión del gobierno Petro, acceder a esa petición de los directorios políticos sería una manera de dejar las cosas igual, de privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Los análisis del sector en los que se basa el gobierno indican que si se aplicaran estándares financieros apropiados, ninguna de las actuales EPS tendría la solvencia para ser un asegurador real. También dice que por años se han cambiado las normas para que el Estado salga en su rescate y que el modelo ya es insostenible. El gobierno admite que las EPS, que pasarían a llamarse gestoras de salud y vida, sean coadministradoras del sistema, pero no aseguradoras. El gobierno sostiene que esa línea roja no se puede cruzar porque acceder en última sería dejar las cosas como están, y confía en que la concertación será más fácil con las bancadas parlamentarias que con las jerarquías de los partidos. La primera prueba de fuego del nuevo plan del gobierno la tendrá en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, escogida para iniciar el trámite. Los ponentes de la reforma a la salud son 9, cada uno de un partido, y muchos de ellos con afinidad política o burocrática, para que hablemos claro, con el gobierno. El gobierno le apostará al poder de la lentejización, mientras los directorios políticos analizan si con la ley de bancadas pueden imponer disciplina partidista a senadores y representantes. El hecho es que la reforma a la salud está muy emproblemada políticamente, pero está lejos de estar muerta. Quienes se apresuraron ayer a cantarle los responsos quizás no vieron que los gobiernos tienen en la nómina y el presupuesto 2 herramientas que siempre obran milagros en el Congreso. Este fue el primer reporte coronel de hoy. En Daniel, minutos, lo que está sucediendo a esta hora en Ecopetrol. Daniel, Sí, Julio. pero Señor, tú eres la mayor autoridad en la historia de la palabra lentejos. En la Biblia. así es. En verdad, en la Biblia. Sí, señor. Un señor Perdón, don Alberto. Sí, había lentejismo y romanismo, por un señor que se llamaba Román Gómez. Pero eso precisamente es lo que, con base en esas experiencias, la ley ha tratado de impedir, para exigir que los partidos tengan una disciplina y un comportamiento para que haga viable el manejo del Congreso. Porque si cada partido, cada parlamentario tiene la capacidad de actuar como partido, pues la anarquía es muy arriesgada. De manera que yo creo que ahí se estaría violentando la disciplina partidista, que como es natural, sus directorios organizan que la decisión obliga a sus mayorías para evitar que la gente se pase de un lado al otro. Por eso en el proyecto de reforma política hablaron del transfugismo para autorizarlo excepcionalmente. Luego yo creo que esa es la razón por la cual existe esa preocupación, que para que usted se pueda voltear y volverse lentejista necesita una autorización expresa del Congreso. Sin duda, Alberto, pero aquí hay 2 momentos históricos con un mismo protagonista que se llama Andrés Pastrana. En el gobierno de Ernesto Samper era Andrés Pastrana el mayor opositor de cualquier tipo de colaboración conservadora con ese gobierno que fue escogido en las circunstancias que todos recordamos y en una controversia abierta con Pastrana. Y sin embargo, dentro del Partido Conservador surgió una franja colaboracionista que se volvió la mayoría del partido. Usted recordará al doctor Fabio Valencia Cosio, que fue pastranista en su momento, después samperista y después uribista cuando tocó, a pesar de que tenía grandes disputas con Uribe desde el pasado. Gracias a eso, por ejemplo, Juan Gómez Martínez fue ministro de Transporte del gobierno de Ernesto Samper, y se habló de que el partido de Caro y Ospina se había convertido en el partido de Ciro y Carlina. Ahora veremos quiénes son los Ciros y las Carlinas de esta época.